Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal, querido público? Sean muy bienvenidos este martes 22 de agosto, 22 del octavo mes de este año 2023. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da una muy cálida, cordial bienvenida. Ahorita que dije cálida, pensé de inmediato pues en la cuestión del huracán que recién golpeó nuestro país y pensé con ello las lluvias. Entonces me escuché diciendo una cálida, sabiendo que al mismo tiempo el país está pasando por aguas, ya está remojadito. Pues sí, eso no impide que con mucho gusto los saludemos el día de hoy y reitero, darles en ese sentido esta cálida bienvenida y convocarlos, por supuesto, a que participen con nosotros, a que estén presentes. Lo saben bien con sus preguntas, cualquiera que ésta sea, alguna duda, también sus inquietudes, cualquier inquietud, pensamiento, em, diferencia, por supuesto. Hemos aquí dado cabida a cualquiera de sus manifestaciones, reitero, incluyendo pues el hecho de que puedan diferir de nuestros puntos, no tenemos por qué estar de acuerdo, por supuesto. Pues muy bien, las 2 semanas anteriores, hemos seguido una línea de trabajo que es concerniente a las experiencias de formación, particularmente hablando, como es en nuestro caso hoy martes, y me refiero a que saben bien que es el espacio de palabra de hombre. Quiere esto decir que la mayoría de los hombres del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos nos damos cita el día de hoy para armar esta conversación con ustedes. Entonces, desde la posibilidad nuestra como varones, por supuesto, y desde ahí, sosteniendo nuestra palabra, nuestro decir, armamos la conversación y decía que en las 2 semanas anteriores hemos tratado lo concerniente a hablar de eh, experiencias de formación. Fue lo que estuvimos tratando. Y esto tiene que ver para nosotros, particularmente, pues analistas, miembros que somos del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, tiene que ver de principio, de raíz, con nuestro encuentro y nuestro proceso de formación con la doctora Silvia Heiser. Esto en simultaneidad con, lo voy a decir igual, nuestro encuentro y nuestro proceso de formación con Sigmund Freud, porque así es. Es decir, el trabajo que nosotros sostenemos, y esto es una parte medular del espíritu de la creación de la doctora Heiser como proyecto de formación, me refiero a que nuestro trabajo está en un apego estricto, en un apego amoroso también con Sigmund Freud, en el reconocimiento de la obra de Freud en tanto creador del psicoanálisis. Y por eso decía hace un momento que es menester también para nosotros hablar de este proceso de formación, de nuestra formación con Sigmund Freud, sin lugar a dudas. Trabajar la obra freudiana, eh, pues puedo decir que nunca es sin consecuencias, nunca es una cuestión que pudiéramos considerar a la ligera ni cosa que se le parezca. La transmisión de Freud, su obra, tiene una cualidad que a mí me parece única en cuanto a que logra tocarnos con su decir, con su obra. A los sujetos que nos acercamos y hacemos este trabajo con obra freudiana, tarde que temprano empezamos a experimentar en nosotros mismos los efectos y por eso esta línea de trabajo, experiencias de formación, porque son experiencias, son efectos de formación con Freud. Nos ocurren situaciones como que con ciertos textos, uno de manera muy peculiar o a veces asombrosa, hay textos con los que uno nomás no puede dormir o textos que lo mandan a uno a dormir y que uno lee 2 páginas y no puede pasar de la segunda y cae dormido una y otra vez.
Es decir, de cómo, lo que decía hace un momentito, Freud tiene esa cualidad de tocar al sujeto a los sujetos que nos acercamos a la obra freudiana. Entonces, es por ello que para nosotros es sin duda trascendente y es fundamental poder trabajar con ustedes, poder abrir la conversación con ustedes al respecto de Freud mismo, de hablar del doctor Sigmund Freud y en ese sentido, bueno, de su obra y el lugar, claro está, que su obra tiene en la humanidad. Miren, pienso ahorita rápidamente en contexto, algo que pues en las últimas semanas de lo cual nos hemos enterado. Sabemos que ha sido, pues creo que no exagero en decir que sí ha sido un fenómeno este año cinematográfico. Me refiero ajá, me refiero a la exhibición ya a nivel comercial y a nivel mundial del estreno de esta película Oppenheimer, que ha dado mucho de qué hablar, ha animado mucho la conversación en todos los círculos, me parece, desde familiares hasta ámbitos de trabajo y demás, por todo lo que la película es capaz de llevarnos a analizar, a pensar aspectos centrales que se juegan en un evento como lo es el evento de la Segunda Guerra Mundial y el uso de la energía nuclear puesta al servicio de armas de destrucción masiva, y todo lo que ello implica. Lo que ello me refiero como posibilidad de reflexión, de conversación, la decisión de llevar a cabo un acto con semejantes consecuencias, es algo que al día de hoy conmociona a la humanidad. Me parece que incluso, al menos, sin duda, el siglo XX está marcado por ese evento. Podemos decir un antes y un después, y quizá incluso yo pensaría que podríamos considerar en la historia de la humanidad en sí, el uso de la energía nuclear de esa manera puede que sí marque un antes y un después. Digo esto porque en ese contexto, en el contexto de la creación humana, que esto viene desde la propuesta científica hecha por Albert Einstein a principios del siglo XX, y cómo a partir de ahí sabemos, nos enteramos, pues por supuesto primero por los textos, toda la historia, y ahora recientemente decía por medio de una película como esta que podemos ver, podemos darnos cuenta un poco al menos del proceso que siguió para llevar a cabo semejante acto y decisión. Y decía que esto incluye, por lo tanto, la creación de este gran científico en el campo de la física, su contribución con ello a la historia de la humanidad y lo que a partir de ahí, bueno, se decidió por por el gobierno de Estados Unidos y demás intereses, decidieron llevar a cabo. Todo esto lo digo para señalar que hace un momento, cuando hablaba de Sigmund Freud y la creación freudiana y la importancia para nosotros de trabajarla y transmitirla, es porque no podemos no dejar de señalar, no dejar de insistir en en la dimensión que tiene Sigmund Freud en la historia de la humanidad. Cuán enorme es el descubrimiento freudiano y por lo tanto lo que él aporta a la humanidad en el conocimiento de los seres humanos, particularmente de lo que es la vida psíquica de los seres humanos. Entonces, para concluirle esta introducción y dar la palabra a mis colegas que ya están hoy, el día acá, el día de hoy martes. Entonces, veníamos con esta línea de las experiencias de formación, entrando hoy de manera específica a tratar tema libre, y dentro de esta libertad del tema, pues bueno, decidimos poder empezar a hacer este trabajo en vida y obra de Sigmund Freud. Y en compañía de los colegas varones del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, con la salvedad, lo digo de principio, de nuestro colega Einar Hernández, que ya se reincorpora esta semana a sus labores otras profesionales que él atiende, no le fue posible conectarse el día de hoy aquí con nosotros, pero bueno, lo saludamos, esperamos que le vaya muy bien en sus labores, y a quien sí saludamos, que ya están aquí listos, son en Pachuca, nuestro querido colega Oscar Hernández, y en la Ciudad de México, nuestro colega Misael Montes de Oca.
Bienvenidos. Así es, acá estamos desde la Ciudad de México y Oscar en Ay, Pachuca. desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Exacto. Pero bien lo decía ahorita Germán, una conmoción, digamos que Freud, en lo que abre para el mundo, ujú, y lo que sostuvo también para el mundo, creo que fue también no había pensado en esto, que fue a nivel de estar conmocionados por el descubrimiento y lo que Freud sostuvo en el psicoanálisis, ujú, y que también pensarlo hoy es pensarlo en su vigencia, es decir, hablar de él, de Freud, hablar del psicoanálisis es también sostener su vigencia. Ujú. Pero me quedé ahorita conmocionado Sí, de exacto. tratar de, perdón, más bien en lo que usted venía señalando, Germán, de cómo es formarse como analista y cómo la doctora nos lleva a trabajar con Freud. Ujú. Y hemos dicho muchas veces en la formación, nos lo ha dicho la doctora, pero también ha surgido, digamos, de alguna manera por el estilo, por la fuerza, la intensidad de la formación que sostiene la doctora Silvia. Ujú. Realmente es mantener viva la experiencia de leer a Freud hasta el punto de ir descubriendo cualidades de él como persona, uh-huh, y todo lo que atravesó en su vida y todo lo que sostuvo, uh-huh, y que no dejó de trabajar, digamos, en el psicoanálisis, en su descubrimiento, en su creación, uh-huh, y no se dio terreno. Uh-huh. Pero sí, definitivamente me hizo pensar fuertemente en que sí, cuando uno lee a Freud se encuentra con esa dificultad afectiva, como también él lo escribió y lo señaló, uh-huh, que no hay otra dificultad, por ejemplo, en el psicoanálisis, que no es la afectiva, perdón, uh-huh, y que, digamos, formarse como psicoanalista, leyendo a Freud, trabajando a Freud, no es sin consecuencias, como bien usted lo decía, como bien lo señala. Uh-huh. Entonces también la vida de uno entra en una conmoción. Uh-huh. Cuando uno se permite, uh-huh, cuando te permites que el texto te toque, te conmocione realmente. Uh-huh. Cuando ya se llega a un punto en que la formación, o hay efectos de formación, pero yo podría decir, sigue siendo esa conmoción, uh-huh, de leer el texto, de encontrar nuevas cosas que no se habían podido leer antes por la situación afectiva por la que estoy atravesando cada uno en su formación, o esa oposición que también puede surgir a la hora de leer, a la hora de trabajar, uh-huh, a la hora de formarse como analista. Pero lo que definitivamente, hoy, ahorita que hablábamos antes de entrar al aire y hablar desde este tema libre, uh-huh, la importancia que tiene hoy el psicoanálisis en el mundo, pero también de retomar digamos, la figura, pero también el carácter, con qué se encontraban los otros que tuvieron encuentros con Freud y que dejaron testimonio escrito. Yo les traigo por ahí unas selecciones breves de textos que realmente a mí me ha parecido muy importante mantener presente eso que se dice de Freud, uh-huh, y que a mí me ha permitido tener una idea, uh-huh, muy cercana de la persona de Freud. Uh-huh. Ajá. Y que son experiencias, bueno, en un texto que traigo es una experiencia del primer psicoanalista italiano que se analizó con Freud y que escribe y deja testimonio sobre estos encuentros que tuvo con él, sobre todo del primero. Pero ahorita, entrando rápidamente en la conmoción de la que hablaba Germán, eh,
justo donde yo había seleccionado el compartirles brevemente una impresión que le deja a este psicoanalista que se llama Eduardo Weiss. Más abajito, más abajito está escrito lo que... hay unas palabras sobre esta conmoción justamente que causó el psicoanálisis en esa época, en su época. Se los leo rápidamente. Sí, Dice, sí, sí. tal como lo dijo el propio Freud en sus trabajos, el descubrimiento del inconsciente fue una humillación narcisística muy grande para el ser humano. Su interpretación del sueño y de los síntomas neuróticos despertó en sus lectores las mismas las mismas resistencias que provocaba en sus pacientes durante el tratamiento. Aquí se los vuelvo a leer porque me brinqué. Su interpretación del sueño y de los síntomas neuróticos despertó en sus lectores las mismas resistencias que provocaba en sus pacientes durante el tratamiento. La generación de Freud reaccionaba con horror ante la revelación de la sexualidad infantil y particularmente ante del complejo de Edipo. Entonces vemos que, al menos el testimonio que deja escrito este psicoanalista de Italia, ¿cuál es esa conmoción en la época de Freud? Entonces, Aunque Misa, ahorita que lo dicen, esa conmoción a mí me parece al día de hoy, creo que intocable, casi, casi, es de una vigencia. exacto. Sí, la conmoción es intocable. Sí, vigente. Sí. Entonces no está para nada lejana la experiencia actual de quien se acerca a formarse como analista o que escucha algo del psicoanálisis y o se puede conmocionar o se puede interesar o algo, en algo lo atrapa, y pues probablemente no lo vuelva a dejar, ¿no? Como dice aquel libro. La conmoción y por favor ubíqueme por si estuviera yo ahorita diciendo mal del texto que acaba de leer. También habló de las resistencias, ¿no? Las Sí, resistencias que despierta. Ok, Por la revelación. Exactamente. Es que es fundamental. Híjole. Sí, sí, Oscar. Sí, justo me detengo en ese punto como para señalar cómo va a haber este empuje, cómo va a haber esta fuerza para decir que semejantes revelaciones van a estar obsoletas si la revelación no va a depender del tiempo cronológico, de algún tiempo. Fue una revelación hace 100, hace 200 años, ahorita no es una revelación. Lo que el psicoanálisis apunta no es ese tipo de revelaciones, es a revelaciones en la particularidad de la persona que está hablando, lo que se va a develar o lo que el psicoanálisis le va a develar a esa persona. Entonces, lo puedo poner de esta manera, el psicoanálisis es tan actual como la persona que está hablando en ese momento. Y en este camino que estamos tomando para la introducción, me cae el 20 de cómo va a haber sí un empuje, por una parte, de decir que el psicoanálisis es obsoleto, posteriormente, claro está, a todo un esfuerzo de robarle y de quitarle el psicoanálisis a Freud. O sea, siempre va a haber alguien que va a querer ser más que Freud, quitarle el derecho a Freud. Freud ya es obsoleto. ¿Cómo es posible que sus ideas y sus pensamientos de hace 100 años sigan, ya ni siquiera siguen trabajando, cuando el psicoanálisis, desde que lo fundó Sigmund Freud, está apuntando algo completamente diferente, que es con lo que recién abrí? Y decir, sí, así firme y claramente, cualquier persona, ahí sí, va a ser como una ley, esto sí va a ser ley, cualquier persona que introduzca
el psicoanálisis introduzca el inconsciente, no va a haber ningún otro psicoanálisis y no va a haber ningún otro inconsciente que el inconsciente freudiano. Esto es dejarlo, o sea, claro, claro y preciso en cuestión de las bases. Y es desde ahí, desde donde se trabaja y desde donde se lee a Freud. Me hace pensar de inmediato, Oscar, en que en lo que usted va diciendo, yo a lo que me quiero referir con base en ello es el aspecto vivencial. Cuando hablamos de psicoanálisis, y aquí lo hemos dicho, pues desde el primer día, me parece, y lo seguiremos diciendo en cada una de nuestras transmisiones, que hablar del psicoanálisis es hablar, digamos, en lo fundamental, en su primer momento y base de lo que decimos psicoanálisis, es la vivencia analítica. Y lo pienso también por cómo señalaba con énfasis, bueno, Misael lo decía y usted también, Oscar, la revelación, porque pensaba cómo él, como nos dice en la nota al pie, es que le fue revelado justamente el significado de los sueños. A lo mejor alguna palabra cambia ahorita, pero habla de eso, cómo le fue revelado. Entonces, enfáticamente yo quiero señalar con eso cómo hablar de psicoanálisis de raíz es hablar de una experiencia, de una vivencia. En este caso, la de Freud es en ese momento con su sueño. No es una cuestión teórica ni cosa que se le parezca. Es lo que en una experiencia personal, completamente subjetiva, algo le fue revelado. Y eso hasta el día de hoy, lo cual tiene que ver con la vigencia de la que hablaba Misa, lo pienso, eso al día de hoy es lo que de raíz sigue siendo la raíz el fundamento del psicoanálisis, de cuando hablamos psicoanálisis, es una vivencia. Sí, Oscar dijo algo que me pareció genial, tan vigente como una persona que habla, ¿no? Es decir, como aquel que habla. Me parece que esa es la frase, si la retuve bien, ajá, la expresión que usted utilizó. Ujú. Y la voy a asociar con esto que leía, de que el psicoanálisis, el descubrimiento del inconsciente fue una humillación narcisística, así como lo dice acá, muy grande para el ser humano. Creo que hasta la fecha sigue siendo ese punto, uh-huh, lo que se trata de cubrir. Por ejemplo, por el lado de la vigencia es, no, no es vigente ya. Sus ideas han sido superadas. No, no, ya tápenlo, tápenlo. ¿No? Cúbranlo, cúbranlo, porque eso de que hay algo que, hay algo que nombramos inconsciente que comanda y no es la razón. Bueno, fue esta, aquí lo escribe este autor como humillación narcisística, ¿no? Pero Freud habla de un golpe, de un golpe narcisista a la humanidad. Entonces, claro, la expresión freudiana me agrada más, pero esta me llamó la atención de la humillación narcisística. Pero ahorita siguiendo también lo que abrió usted, Germán, de la conmoción, realmente Sí. me imagino la conmoción que causó, porque era la certeza, la convicción de que la razón era lo que dirigía nuestros pensamientos, nuestro actuar como seres humanos, y desde Freud no es así. Entonces, claro que ha sido pues eso, una conmoción. Es impresionante el dimensionar y detenernos a pensar este punto. Y sobre todo, que es sostenido, lanzado por una persona y sostenido por una persona. Me refiero, por supuesto, a Sigmund Freud. Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? No es, ¿cómo decirlo? Al decir que no es cualquier cosa, es finalmente a lo que considerar la persona de Sigmund Freud y pues la garra. No Sí. tengo otra manera de decir. La garra, ajá, de sostenerse a pesar de todo lo que
pues, él sabía que iba a movilizar, ¿no? Ujú. Pero Y es que, No y es es que en la sí, línea de que les vengo a imponer esto ¿no? que yo Exacto. sé, y es desde el saber y el psicoanálisis dice esto. No, sino de lo que él se encuentra en su clínica, él se encuentra en la vivencia, lo que escucha de los pacientes, él le da ese soporte, lo recoge y es cuando se encuentra con este descubrimiento y dice, ¿qué demonios está pasando? ¿Qué es esto que, o sea, que siempre se ha mantenido oculto? Y es lo que Freud le va a dar un soporte, le va a dar un sustento. Entonces, no son cuentos así en esta situación de a ver quién tiene la razón y a ver quién sabe más que otro. No, sino es desde la vivencia clínica Ujú. lo que recibió Freud. Ujú. También lo que no dejó caer. sí, Ujú. Ay, perdón, Germán. rápidamente, por lo que decía hace un momento también usted, Misa, pensé que en términos de la conmoción y del golpe narcisista, eso es tan de la vida cotidiana, inclusive Exacto. para todos nosotros, tan de la vida cotidiana, que hoy nos sigue conmocionando el que, así, la conmoción del cómo es posible que, y ahí Ujú. cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestro público, por favor, complete la frase. Es decir, ¿cómo es posible que se me olvidara, que no haya hecho, que me equivocara, que dijera, que no supiera, que tantas cosas de nuestra vida cotidiana que en un instante nos llevan a vivenciar la conmoción, tomando las del texto que usted nos trae, Misa, la Ujú. conmoción que produce el que tomemos noticia que hay algo en nosotros, de nosotros mismos, a lo cual no tenemos acceso en tanto que no lo podemos controlar. Algo de nosotros ahí aparece incontrolable de nosotros mismos y se nos impone y nos lleva a hacer, deshacer un sinfín de cuestiones en la vida cotidiana. De esos pequeños detalles, de ahí y de la conmoción que produce, de ahí Freud tuvo la escucha, la sensibilidad para llevarlo en un esfuerzo particular de él, de formalización, llevarlo a justamente lo que nos traía usted, Misa, a un concepto, podemos decir, a eso condensarlo en un concepto que es el del inconsciente. ¿Cómo no Ujú. nos va a seguir conmocionando el caer en cuenta de la existencia de fenómenos psíquicos inconscientes en cada uno de nosotros? Desde ahí pensemos rápido por qué no ha sido una línea teórica estos programas, sino ha sido desde la vida cotidiana. Y es a lo que nos lleva la doctora Silvia de ceñirnos a la vida cotidiana, porque es ahí donde está, digamos, no en los conceptos, no en la teoría, sino en lo que también introdujo Oscar, ujú, en la vida cotidiana. Desde ahí, en esto que venía diciendo usted, Germán, desde ahí es donde también le hablaban, por supuesto, sus pacientes a Freud. Le contaba sus sueños. Entonces, imagínense, es decir, poder llegar a contarle a un médico neurólogo los sueños, sus sueños. Ujú. Y que no lo dejó pasar, no lo dejó caer, no lo desechó, ujú, sino que, digamos, me atrevo a decir apasionadamente, pues lo tomó para investigar, para no, pues, vaya, que no se le cayera, que no fuera algo desechable como hasta entonces se había hecho, ¿no? Pero me refiero al lugar que él, desechable me refiero al lugar que él le dio, este, Uh -huh. no a lo que había sido antes de que pues, los sueños siempre han tenido un lugar muy importante en la historia de la humanidad, ¿no? Ujú. Nos ha intrigado, así como historia de la humanidad, el sueño ha intrigado al ser humano, Uh lo ha -huh. movido a hacer una gran cantidad de cosas, a tener sus intérpretes, ¿no? En las grandes cortes, ¿no? A tener siempre alguien designado para interpretar, que generalmente eran los llamados sacerdotes o los magos, ¿no? Uh-huh. Uh -huh. Entonces, esto para hablar un poco sobre cómo abre el siglo 1900 la publicación de
la interpretación de los sueños. No es cualquier entrada, eh, digamos, que Freud elige para dar a conocer su obra, que ya había trabajos previos, pero que esta fue, digamos, ¿cómo podríamos decir? Ah, pues la gran apertura en el 1900. La interpretación de los sueños, no fue por otro texto. Entonces, ¿cómo se iba a publicar, no? En el 1900, pensemos un momento, ¿cómo es que se iba a publicar en el 1900 un libro sobre la interpretación de los sueños? Pues es así ¿pero por qué? ¿Por qué no Exacto. puso uno que se llamara el inconsciente o la vida sexual de los seres humanos? O vayan ustedes a saber de qué otro, Ajá. ¿no? No, la interpretación de los sueños. Sí, y ahorita que usted se detiene en ese punto, Misa, y que nos dice cómo justamente en el 1900, y eso con eso usted me llevó a pensar el que sí, o sea, de veras es para llamar la atención cuando digamos, las 2, 3 décadas anteriores al 1900, sabemos, porque digamos tenemos a nuestro alcance en el registro histórico del desarrollo de la ciencia en la humanidad, nos enteramos cómo 2, 3 décadas antes, al 1900, venían ya trabajando los científicos europeos principalmente en un esfuerzo de formalizar eso que se llamaba ciencia. Entonces, la física, principalmente la física, la química y tomando de la mano en este proceso a las matemáticas, sabemos que estaba ya la humanidad en ese punto de finales del siglo XIX y principios del XX, dando el gran salto a la posibilidad de un conocimiento inimaginable anteriormente de lo que sería la ciencia y del desarrollo de la ciencia. Entonces, y esto como el gran salto, el boom hacia justamente la modernidad, la famosa modernidad. Entonces, cuando ahorita nos señala usted eso, Misa, pues claro que también pienso de inmediato cómo viniendo esta lógica en el trabajo, en el desarrollo del conocimiento y saber de la humanidad, cómo viene un médico a sacar un libro al respecto de los sueños, al respecto de la interpretación de los sueños, así como que ¿qué nos quiere decir este sujeto? ¿De qué se trata? Sí, sí, justamente de qué se trata. Y que finalmente, para, bueno, en esto que usted dice, de qué nos quiere decir ese sujeto, a mí me gustaría volver un poco a justamente la persona de Freud, ¿no? En algo que Es justo a lo que iba cuando dice el doctor Sí, Germán, un médico. exacto. Yo me quedé así como de, híjole, con el perdón de las profesiones, pero así como de esos médicos que tienen un consultorio pequeñito ahí escondido. No, la formación curricular, académica y de investigación de Freud, híjole, es un trabajo mínimo de unos 20 o 30 años y me estoy quedando corto. Y eso antes de la cuestión a lo que me refiero, antes del evento del sueño ya tiene un trabajo previo que es, o sea, es de genio, o sea, dices, este señor, si no hacía algo con el psicoanálisis, iba a descubrir cualquier otra cosa, iba a ser igual fantástico por el nivel y el trabajo que venía teniendo Freud. O sea, en ese sentido, no es cualquier médico. Hay que, Ujú. hay que darle su lugar. Ujú. Uy, ya me llevó a mí a otra cosa, Oscar, Sí. en relación a la idea que Freud tenía de él mismo. Creo que no lo voy a encontrar ahorita. Ya saben que uno cree poderse manejar bien en sus libros y de repente cuando lo quiere buscar ya no está a la mano. No está. Sí. Pero él no tenía una idea así, este, tan, tan elevada, digamos, sino, este, déjeme ver si lo encuentro rápido, rápido, rápido.
Bueno, ahorita de memoria en lo que está diciendo Misa, me ¿Mm? hace recordar cómo en su biografía nos dice que desde muy joven, más o menos, si no mal recuerdo, entre los 10 12 años, Freud hablaba de ídolos para él, con los cuales se identificaba y a partir de esa identificación, él aspiraba a una vida no menor a la de estos sujetos. Y Ujú. habla, por ejemplo, de, si no mal recuerdo, Alejandro Magno, este, de otro gran guerrero, Aníbal, creo que también Aníbal también, sí. lo menciona, ajá, y que son, pues, los nada más, digamos, como decimos popularmente, nada más y nada menos, vaya, son los personajes con quienes Freud se identifica y a partir de esa identificación a lo que él aspira como, como creador, vaya, como alguien capaz de hacer algo en la humanidad similar, semejante a la obra de sujetos tan grandes como estos. Y que por lo tanto también recuerdo que él en su biografía nos dice que él desde esas cortas edades decía que iba a tener biógrafos, que iba a haber biógrafos que hablaran y que dieran cuenta de su obra, de su vida y obra. Un poco más grande, ya cuando él ya noviaba, ya andaba de novio con Marta, quien fue su futura esposa, Marta Bernays, en correspondencia le decía así, pues uno podría interpretarlo como siendo un tanto presuntuoso, un poco presumido. Decía que sus biógrafos tendrían que batallar con dar cuenta de los cambios que él a veces daba en su creación y de los cuales no dejaba pista. Él como buen creador era capaz de, en un momento dado, poder prescindir de elementos que ya había creado para pasar a aspectos completamente nuevos, diferentes y sin dejar rastro, sin dejar pista, digamos. Entonces le decía a su prometida en ese entonces que decía, bueno, que sus biógrafos batallen por descubrir cómo fue dando él los pasos en cuanto a su creación. Ya no, ya me llevó a otra cosa completamente distinta de lo que quería leer. Ya lo localicé, pero fíjese que cuando usted habló al inicio, Germán, de formarse con la doctora Silvia, formarse que nos lleva a formarnos con letra a letra con Sigmund Freud, me hizo pensar también en la inspiración. Ahorita que usted hablaba así de Sigmund Freud, en la inspiración que lleva a los jóvenes a poderse adherir o poderse inspirar en buscar su propia formación en cualquier campo, pienso. Ujú. Porque, bueno, como saben, doy clases en una universidad y pues estoy en contacto con los jóvenes y los escucho. Y parte importante de lo que he escuchado es que hay una carencia cada vez mayor de, de esa inspiración que moviliza a uno en la juventud, de bueno, que está ávido de seguir los pasos del héroe, seguir los pasos de aquel que lo está inspirando a estudiar X cosa, o a investigar o a descubrir el mundo. Pero cada vez menos hay este empuje, este espíritu de descubrir el mundo, de descubrir su mundo, de apasionarse por esos descubrimientos. Y que eso sea motor o inspiración para la vida. Más que motor, inspiración. Uh-huh. Entonces, bueno, ahorita me hizo ir a ese punto de cómo, por qué también nosotros, como psicoanalistas, estamos hablando digamos, de la persona de Freud. No sé ustedes, pero yo al inicio no me encontré con la persona así como tal de Sigmund Freud, sino con la idea del inconsciente. Eso fue lo que a mí me intrigó, eso fue lo que a mí me atrapó, eh, porque leía a Freud dicho por otros. Uh-huh. Y ya Sí, después claro. me lo encontré en otros textos, pero ya después, digamos, dije, bueno, ¿quién llegó a este punto? Encontrarme con la persona de Freud será una cuestión muy lejana, es decir, realmente
no lo había, ¿cómo decirlo? No lo tenía tan cerca hasta pues ya el inicio de la formación. Ujú. Sobre todo en las conferencias que a mí me tocó en las conversaciones organizadas ya por el Centro de Investigación. Me tocó el primer Monstruos al Diván, el segundo, perdón, Monstruos al Diván, 2008, 2009 me parece. 2008, creo, 2008. Y pues ya fue hacerme la pregunta de, bueno, entonces, ¿qué inspira a esta pasión? A esta pasión, es decir, lo voy a decir en plural, a estos apasionados por el psicoanálisis, que eso fue el segundo encuentro en el Monstruos al Diván, pero el primerito fue la pasión de la doctora Silvia en un curso de la interpretación de los sueños, justamente. El ABC de la interpretación de los sueños, dado en el Colegio de San Ildefonso. Entonces, la doctora Silvia, al estar escuchando algunas ideas de otro colega, pues, intervino con una pasión, bueno, impresionante, que yo dije, bueno, es ahí, es con esa persona que yo me quiero formar como psicoanalista. Y desde ahí no le perdí la pista a Ciel. Pero justamente en ese momento de ese curso, ahorita lo recordé, se estaba hablando de Freud, se estaba hablando de todo el camino que hizo Freud para llegar a la interpretación de los sueños y lo que siguió en adelante de su vida, ¿no? Pero la doctora intervino para, digámoslo, para que no se, para corregir la plaga. Porque se estaba diciendo algo que no era, no venía al caso, no era conveniente dentro del campo, porque estábamos, la gran mayoría eran psicoanalistas y otros interesados en los sueños. Entonces, pues bueno, ese momento era conveniente intervenir. La doctora lo hizo intensamente. Entonces, pues dejó marca en mí, pero huella. Hasta el día de hoy que me hizo ahorita irme hasta allá y recordar. Y desde ahí entonces, vuelvo a la persona de Freud, a este encuentro en los monstruos al diván. Dije, bueno, ¿qué inspira a estos apasionados por el psicoanálisis en esta creación inaudita? Ajá, que son los monstruos al diván, que por cierto, ya en unos meses, ¿no? Vamos a Tiene un estar, par de ya meses, estamos ¿no? cercanos Sí, ya falta nuevamente a poquito. los monstruos al diván. Entonces, pues el público que nos escucha, prepárense. Pero, pues justamente fue la persona de Freud, porque desde que entré a la formación es y era Freud, ¿no? A la letra. Entonces ya fue una entrada más cercana, como ahorita lo decía usted, Germán, de formarse con Sigmund Freud, ¿no? De acercarme a ese personaje, que bueno, sí, los primeros textos eran de, no me pasó quedarme dormido, sino no entender. No entender y ya después, eh, bueno, pues esta entrada por ¿cómo se dice? Por el texto de una dificultad en el psicoanálisis, cuando dice Freud, bueno, la dificultad es afectiva. Dije, qué bárbaro, qué bueno, qué bueno que ahora ya, qué bueno que ahora sé que es afectiva. Entonces, pues por supuesto que me voy a encontrar una Y, infinidad de tropezones, ¿no? y Míos. también fíjese, sí, y fíjese, Misa, que algo que decía usted al inicio de su intervención, igualmente me hacía pensar un fenómeno que es muy frecuente en muchísimas personas, el que el, quizá ese primer encuentro con Freud no es, curiosamente, a través de Freud, no es con Freud, Ujú, sino por lo que usted decía al inicio, por ejemplo, en una clase o pues con algún profesor o algún conocido, ocurre en muchas ocasiones que por esa vía tomamos noticia de Freud, de un tal Sigmund Freud o del psicoanálisis. Y entonces mucha gente emprende desde ahí pues un abordaje del psicoanálisis, desde el texto que les recomienden o desde la opinión de ese
ese otro que pudo haber despertado la curiosidad en uno, pero cuán importante es poder hacer el paso, que a mí me parece importante, que es el paso de, si así fue el primer encuentro con Freud, con el psicoanálisis, el paso de ahí, pasar de ahí a ahora sí trabajar directamente a Freud, porque nos topamos muchísimas experiencias, hijo, cuántas no y de cuántas formas no he escuchado yo en jóvenes, por ejemplo, que recogen el decir de algún profesor o del psicólogo con el que van o lo que sea, opiniones tan diversas, y cuando digo diversas, en muchas ocasiones tan chabacanas y muchas también tan tergiversadas al respecto de Sigmund Freud en cuanto al hombre y su vida, y desde ahí en cuanto al psicoanálisis mismo, que sí me parece muy importante de parte de nosotros insistir, como lo hemos hecho aquí, en que si va uno a tratar a Freud, si va uno a abordar el psicoanálisis y la obra de Freud, pues no hay nada mejor que hacerlo directamente con él, ir directamente a su obra y no estar pasando los ojos, pasando nuestra atención por tantas y tantas interpretaciones que se han hecho de él y de la obra, pero que en Y, definitiva no son. y que eso puede, en eso que usted decía, en relación a los, también lo que mencionaba yo en relación a los jóvenes, creo que es algo que puede desalentar, Ujú. ¿no? Pero creo que no, digamos, si hay un empuje en la juventud eh, a saber, es decir, a conocer su mundo y apasionarse por él, creo que difícilmente puede ser desalentado por cualquier persona externa, creo. Quiero pensar eso. Ajá, pero claro que puede intervenir algún uno que otro profesor por ahí y estas ideas, en el caso del psicoanálisis, ya tergiversadas o un espíritu ahí medio aplastado, ahí que como que más o menos se ha formado como analista, ¿no? Puede realmente desalentar a un joven o a una persona interesada en el psicoanálisis. Yo pienso que sí. Puede de alguna manera desanimar. No apagar completamente el interés en el psicoanálisis. Creo que, no sé, no me ha tocado escuchar alguna experiencia así, ujú, porque es generalmente lo que he escuchado es, bueno, en algunos casos es, me desilusioné de escuchar a tal analista o de tal profesor hablando del psicoanálisis, pero más bien han continuado en la búsqueda de confirmar si eso que escucharon, si eso que se dijo es verdad o no. Ujú. Pero esto lo menciono porque pienso en la importancia del encuentro con un analista, en la trascendencia que tiene, Ujú. el efecto que tenga, sea el efecto que tenga, ¿no? Ujú. Y ese sí era uno de los puntos donde les traía otro brevísimo párrafo, Ujú. donde ese psicoanalista o este médico, después formado como psicoanalista, eh, llamado Eduardo Weiss, habla del encuentro con Freud. Si me permiten, Sí, los sí, leo, adelante. es breve. Ujú. La mirada comprensiva de Freud y la amable expresión de su cara me hicieron sentir cómodo enseguida. Adivinaba mis pensamientos antes de hacerlos, perdón, antes de haberlos yo podido vestir con palabras. Y me transmitía la sensación de ser entendido inmediatamente. Ha permanecido vívidamente grabado en mi recuerdo el gesto de despedida de Freud, cuando levantó amistosamente el brazo antes de estrecharme la mano. Como había discutido con él algunos de mis propios problemas psíquicos, le pregunté por sus honorarios. Me contestó que no cobraba honorarios a sus colegas. Mi impresión fue que estaba agradecido de que lo hubiera ido a ver y de que quisiese ser analista. Uh-huh. Pero es finalmente, bueno, ahí termina el párrafo, pero es finalmente para mí, bueno, yo cuando leí esta parte, eh, me conmovió Sí, la expresión sí.
sobre todo de adivinaba mis pensamientos antes de yo poderlos vestir con palabras. Ujú. Ya la expresión de esta persona, de Sí. este médico, en ese entonces futuro psicoanalista, es como el impacto de la vivencia del encuentro con un analista, bueno, puede llevarlo a tener este tipo de creaciones, de antes de yo poder vestir con palabras. Ujú. Ujú. Y la... Y también, perdón, ujú. Misa, y también lo primerito, si pudiera repetirlo cuando habla de Ah, la mirada y la expresión de su rostro. la mirada comprensiva de Freud y la amable expresión de su cara me Híjole, hicieron sentir cómodo enseguida. la mirada comprensiva. Ujú. Que bueno, aquí Sí. ya entramos en lo que él escribe de la experiencia del encuentro con Freud. Ujú, Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Es como, por supuesto que está ahí jugado él, ¿no? Este psicoanalista, Eduardo Weiss. Ujú. No es ¿cómo decirlo? Pues bueno, finalmente lo toca y trasciende. ujú, Ujú. Y si algo se nos ha transmitido a nosotros en la formación como analistas es que el psicoanalista sea inolvidable. sí, Ujú. Que el encuentro con un analista sea inolvidable. Trascendente, diría yo, ¿no? sí. Es decir, porque no es cualquier, no es cualquier cosa sostenerse como psicoanalista, ujú, porque no es una profesión. Si por aquí hay alguien que lo piensa, pues no es una profesión. No va en esa línea, creo yo, ¿no? De Ujú, y si es una profesión, pues sería una profesión imposible. Ajá. Pero sostenerse, creo yo, como analista, en ese gusto, en ese ánimo, ujú, en esa pasión, creo que pues, deja huella, deja una vivencia trascendente en el otro, ¿no? No todas van a ser amorosas, ujú, por ejemplo, no todas van a ser en esta línea de lo que escribe este personaje, esta persona, este analista italiano. Ujú. Porque también es el que escribió lo que le leí hace un momento de que pues, el descubrimiento del inconsciente fue la humillación narcisística más grande para el ser humano. sí, Entonces también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Como el ujú, encuentro con un analista también puede llevar al otro bueno, decir, bueno, yo a esto no me acerco nunca más, ¿no? sí. Ujú. Pero justo creo que ahí se juega la posibilidad pues del psicoanálisis mismo, el hecho de que sea posible, y lo pienso a partir de justamente del acto y de la disposición del analista. Por eso le pedí que nos leyera nuevamente Ujú. eso primero, porque de inmediato me hizo, vaya, y me imaginariamente hice una comparación de cómo este hombre describe esa mirada de Freud y lo comparé con la foto, una de las fotos que son muy conocidas, clásicas de Freud, que es este hombre con una mirada, que es una mirada muy penetrante, a mí me parece ahí una mirada muy fuerte la de Freud, mirando directamente a la cámara, al fotógrafo, y me llamó muchísimo la atención comparar, fue lo que hice ahorita, comparar esa imagen tan famosa de Freud con lo que dice este hombre, ¿no? Esa mirada comprensiva. Entonces digo, ¿cómo habrá sido eso? ¿Cómo habrá sido? Pero que sin duda, en las palabras de este hombre, lo que a mí me transmite es la posibilidad que va en el orden de la creación de un psicoanalista, el hacer posible, vía una experiencia amorosa, hacer posible el análisis para un otro, que un otro tenga acceso justamente a ese encuentro, a esa gran herida narcisista que le provocará encontrarse con algo del orden de su inconsciente, digamos,
un poco juego con lo que nos transmite usted, Misa, del decir de este hombre, Ujú. pero que bueno, simultáneamente esta experiencia en un sentido o en varios puede ser dolorosa por ese encuentro con el inconsciente, con lo inconsciente en uno mismo, al mismo tiempo abre esta posibilidad amorosa del conocimiento de sí, de la posibilidad de transformación inclusive en uno mismo a partir de ello. Sí, por eso siempre estamos en en el ánimo de relanzar con cada transmisión nuestro propio ánimo de los hombres que conformamos el centro de Sí. investigación, ajá, y que con cada martes estamos aquí eh, haciendo esta transmisión, digamos, también este compromiso, Sí. ujú, porque pues muchas veces no logramos que la pasión que nos ha movido a formarnos como psicoanalistas trascienda, Ajá. trascienda en cada transmisión aquí por Freudiana Radio, los martes en Palabra de Hombre. Y más que es una cuestión eh, tan importante como Palabra de Hombre, que lo ha también mencionado la doctora Silvia, ujú, pero que, por ejemplo, lo he escuchado últimamente en clínica, la pregunta de dónde están los hombres. Ujú. Ya, y dónde están y ya no hay. Sí. Ujú. Esa búsqueda por parte de, sí, de mujeres, pero también la pregunta, sí, en general, de, bueno, ¿dónde están? Ujú. Entonces, pues volvamos ahorita a Freud, ujú, nuevamente. Y por aquí les traía otra cosa, Ujú. pero Tengo yo también otro, si quiere, vaya, que nos deja conocer de su pensar, su posición, la ujú, posición que él tenía muy claro al respecto de su obra, de su creación, que es el psicoanálisis. Entonces, miren, voy a leer un fragmento del texto. En este caso me refiero al texto que se llama Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Ujú. El texto viene en el tomo 14 de las obras completas. Es un texto fechado en 1914. Ajá. Y bueno, nos dice, esperen un segundito. Bueno, en términos generales, la contribución, este texto de contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, me parece es en buena medida, Strachey nos lo dice en la introducción del mismo, que es en buena medida una respuesta de Freud a las opiniones que ya daban sobre el psicoanálisis, principalmente Adler y Jung, y con los cuales ya para este momento Freud comenzaba a tener, no comenzaba, con los cuales ya Freud tenía claras diferencias al respecto de lo que era el psicoanálisis y de lo que era en sí mismo y de cómo hacerlo, ¿no? Cómo sostener el psicoanálisis. Entonces, leo, empezando el texto en el número 1 romano, que es el primer inciso, y el primer párrafo es la página número 7, y Freud comienza diciendo lo siguiente. Si en lo que sigue hago contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico, nadie tendrá derecho a asombrarse por su carácter subjetivo, ni por el papel que en esa historia cabe a mi persona. En efecto, el psicoanálisis es creación mía. Yo fui durante 10 años el único que se ocupó de él. Y todo el disgusto que el nuevo fenómeno provocó en los contemporáneos se descargó sobre mi cabeza en forma de crítica. Me juzgo con derecho a defender este punto de vista. Todavía hoy, cuando hace mucho he dejado de ser el único psicoanalista,
Nadie puede saber mejor que yo lo que el psicoanálisis es. ¿En qué se distingue de otros modos de explorar la vida anímica? ¿Qué debe correr bajo su nombre? ¿Y qué sería mejor llamar de otra manera? Ujú. Y mientras así refuto lo que me parece una osada usurpación, doy a nuestros lectores un esclarecimiento indirecto sobre los procesos que han llevado al cambio de directores y de modalidad de presentación de esta revista. Entonces, no le busquen más, no se puede corregir. No se le puede corregir la plana a Freud. ¿De qué manera? No, no es posible. No va por ahí. La dificultad es afectiva, de querer cubrir lo que leyendo el psicoanálisis o estudiando o encontrándose con el psicoanálisis pues, se descubre. La persona misma descubre de él mismo. Ujú. Entonces ahí andan tratando de pues ponerle curitas, ¿no? A la obra freudiana. Ujú. Pero a ver, un poquito más, Misa, ¿qué nos quiere decir cuando ya ahorita nos repitió otra vez esto que nos dice de que la dificultad es afectiva? Sí, la dificultad es afectiva, es decir, lo que uno va a develarse a sí mismo por la misma, por el mismo encuentro, sí con el psicoanálisis, pero con lo que le debe el psicoanálisis a uno mismo. Ujú. Ahí es donde viene esta conmoción de la que hablábamos al inicio y entonces sí vienen los cuestionamientos, pero al instante. Es decir, uno mismo se cuestiona o se ve movido por lo que lee, por lo que escucha, también de parte de otros analistas, ¿no? O de un analista que está hablando del psicoanálisis. Uh-huh. Y o puede despertar el querer saber más, el querer, digamos, descubrir más, pero también simultáneamente el quererlo encubrir, el quererlo cubrir nuevamente, ¿no? Uh-huh. Pero ya en el trabajo, digamos, dentro del campo, creo que todo lo que se escribe de, bueno, voy a corregirle la plana a Freud, pues realmente queda enano. Uh-huh. Ujú. Querer corregir. Y a partir de lo que usted leyó, Germán, creo que queda muy, bueno, a lo mejor estoy exagerando yo, queda muy claro que no es posible. Uh-huh. Salvo que viniera algo más, que entonces sí refutara radicalmente lo descubierto por Freud. Uh-huh. Pero tendría que ser algo del mismo tamaño. Y ahorita con lo que estaban hablando de cómo ahorita, o sea, cómo pensar un psicoanálisis con esos curitas, como si se pretendiera hacer un psicoanálisis políticamente correcto. Y ahí es en cuanto Freud dice, o sea, yo les diré lo que es el psicoanálisis, bueno, lo que es psicoanálisis y lo que realmente está fuera del campo. ¿Por qué? Pues porque de esa manera se va a delimitar de lo que es y de lo que no es. Y no es de lo que uno cree, desde luego, con ese empuje afectivo de lo que uno cree saber. No, sino de lo que uno desconoce de sí mismo. Es que volvamos, es un golpe Es un narcisista. golpe narcisista brutal. Sí. ¿Cómo no le vamos a querer hacer enmiendas? Bueno, nosotros no, pero ¿cómo no le van a querer hacer a buscar enmiendas y encubrir, volver a cubrir lo que fue, digamos, puesto uh-huh, para toda la humanidad por Sigmund Freud? Ujú. Uh-huh. Creo que nuevamente volvemos al punto de por eso es importante, o consideramos hoy importante hablar sobre la persona de Sigmund Freud uh-huh, y el psicoanálisis. ¿No? No está separado, es un tanto difícil, ¿no? Separarlo. Uh-huh. Sí, por eso me parece que en esto último que dice Misa es muy claro cómo lo dice él aquí. Releo este pequeño fragmento. Dice, en efecto, el psicoanálisis es creación mía.
no, Ujú. no titubea, es creación mía. Y dice, yo fui durante 10 años el único que se ocupó de él. Y todo el disgusto que el nuevo fenómeno provocó en los contemporáneos se descargó sobre mi cabeza en forma de crítica. Y bueno, pues lógico por ello, bueno, lógico me parece lo que dice después, me juzgo con derecho a defender. Pues sí, Claro, pues sí, ¿quién no? ¿Quién no? Sí, sí, o quién más sino él y con todo el derecho. así es. Ujú. Y encontré una cosa más, bueno, les Sí, traía una cosa más, creo que se los comenté antes de iniciar la transmisión, que lo he tenido muy, muy presente también últimamente, sobre todo, les decía, escuchando a los jóvenes. Em, pero ¿por qué me refiero a los jóvenes? Porque hay jóvenes que están siendo, eh, vaya, los jóvenes tienen una característica. Cuando algo les interesa, o bueno, los que yo he escuchado, ¿no? En el ambiente universitario, cuando algo les interesa, están sobre esa idea y no la sueltan. No la sueltan. Sí, un interés. Y he tenido la fortuna, porque realmente es la fortuna de que jóvenes se acerquen y me digan, bueno, profesor, estoy pensando en esto. ¿Me puede orientar? Quiero desarrollar más mi idea o quiero, no sé por dónde empezar y a quién dirigirme o a qué textos, en fin. Ujú. Y hay algo que sí les digo, es no suelte su idea, que es original, esa es suya. Usted la puede llevar hasta sus últimas consecuencias. Ujú. Lo traigo presente porque es finalmente que ese espíritu en la juventud, cuando se presenta, bueno, es genial, ¿no? Poderlo alentar a que se desenvuelva, a que se desarrolle, a que siga dando frutos. Ujú. Porque creo que el primer fruto es que la persona está inquieta sí, y que no puede estar en paz, no puede estar en paz. Ujú. Ahorita tengo presente la imagen de una alumna y un alumno que se ha acercado con una cuestión muy semejante, con un interés de, bueno, es que me decía, no puedo dormir, no puedo dormir. qué Estoy genial. pensando todo el tiempo en esto que traigo como idea y entonces, ¿qué hago? Eh, uno de ellos me comentó, el hombre me comentó que exponiendo esta idea a sus profesores, buscando, digamos, orientación, le decían que, bueno, que no se hiciera eso, que tenía que descansar y que bueno, que se autorregulara y que para todo iba a haber tiempo y que tenía toda la vida por delante. Bueno, pues, podríamos pensar. Sí, como dicen, que controlara sus emociones. Controlar a sus emociones, exactamente. Entonces me hizo pensar en algo que me llevó a pensar, perdón, y lo es lo que he tenido presente. En primero hay que darle unos apes a estos docentes, creo, que desalientan lo que Ujú. quieren calmar ese ímpetu, esa pasión, que más bien yo creo que hay que alentar. Ujú. Claro, no para que la persona se mate, ¿no? No me estoy refiriendo a eso, que tenga una... No, me estoy refiriendo al espíritu de realmente tener ese interés que no los deja dormir y que los lleva a crear y que los lleva a escribir y que los lleva a seguir pensando y meditando, en fin, a eso me refiero. Ujú. Pero este, esta brevísima línea, porque realmente es una línea, ujú, está escrita en el proyecto de psicología, escrito en 1950. Bueno, tiene dos fechas, 1950, 1895. En la introducción, escrita por James Strachey, que es un resumen histórico, nos habla de una carta enviada a Wilhelm Flies, perdón, Flies, por si las flies, aquí entra el chiste, Exacto. por si las flies, es que lo leí tal cual en el texto en español. Ay, qué bellos son los chistes involuntarios. A Flies, el 27 de abril de 1895. Ujú. Eh, y es en relación justamente a su psicología para neurólogos. Ujú.
en donde él dice que se encuentra tan atollado en la psicología para neurólogos. Pero más adelante de esta susodicha psicología, lo que Freud dice es lo siguiente: dos ambiciones me atormentan. Ujú. Nada más eso, en relación a lo que él estaba escribiendo. Dos ambiciones me atormentan. Ujú. Es una brevísima línea. Ujú. ¿No? Que claro, después va a decir qué es lo que lo atormenta en relación a su psicología, ¿no? Ujú. Pero me quise detener en ese estado en ese ánimo que él trae, en eso que le está pasando, uh-huh, porque es finalmente, creo yo, algo algo digno de mencionarse en el caso de Freud, uh-huh, que eso que lo atormentaba, pues no lo dejó, sino que más bien si seguimos la vida y obra de Freud, es algo que alentó Ujú. y lo movió, uh-huh, lo alimentó, es decir, finalmente no lo soltó. Uh-huh. No, no, y eso lo mantuvo de vida, de por vida, porque también de ahí podemos saltar a uno de sus últimos escritos, o quizá el último, el esquema del psicoanálisis, y de lo que nos damos cuenta es que, digamos que en la raíz, el ánimo de Freud, como ahorita usted acaba de decirnos, cómo estos dos lo atormentan, me Uh-huh. parece que hasta el esquema del psicoanálisis hay en él todavía este algo que lo atormenta y digamos que lo lleva lo mueve con esa urgencia, ya casi al término de su vida, al esfuerzo de volver a decir, sí, a decir esquemáticamente qué es el psicoanálisis. Y que hoy, en la época de lo políticamente correcto, uh-huh, en esto que les comentaba de los jóvenes que aplacan o buscan acallar, apagar el ánimo que atormenta a los jóvenes, pero ese ánimo que atormenta es en la búsqueda de lo nuevo, de lo novedoso para sus vidas, de ideas que son sentidas y vividas como originales, como grandes descubrimientos, uh-huh, que los mueve a buscar ávidamente, bueno, en el mundo, a volcarse en el mundo y decir, bueno, ¿a quién le pregunto? ¿Quién me puede decir si voy por buen o mal camino? En fin, y se hacen unas bolas, pero que ese ánimo uh-huh, es digno de volverse a tomar y alentar, uh-huh, y no apagar en esta época de lo políticamente correcto que ha inundado también Uh-huh. el que no te debes de sentir así, no te debes de tratar así, pero en el caso de los grandes descubrimientos, de eso que nos puede atormentar uh-huh, todo el día, pero en este sentido, ¿no? Dos ambiciones me atormentan, escribía Uh-huh. Freud, y digamos esas ambiciones que sostuvo, como lo decía usted, Germán, a lo largo de toda su obra. Entonces, no hay, creo que Bueno, y no, sobre todo, bueno, perdón, doctor Michel, la importancia de que puede estar ese lugar, o sea, de la palabra de decir dos ambiciones, ay, se me fue la palabra, atormentan. me atormentan, y decírselo, a otra persona, y ahora, ya sea para una idea, ya sea para un descubrimiento, ya sea para cualquier cosa, pero ahorita lo que sí estamos viendo, y es la época que nos toca vivir, es que la mayor parte de la convivencia es o con el celular o bueno, en redes sociales o en TikTok. Entonces, de cierta manera ya se va perdiendo o sea, ese peso, esa sustancia de la palabra. Y lo que se va ganando es, oye, no sé en dónde lo puedo encontrar. Ah, pues, no sé, pues, búscalo en Google. Ah, bueno. Oye, pero yo he estado pensando algo diferente y a lo mejor esto que estoy buscando no lo encuentro. Uh-huh. Ah, pero pues ahí tienes el celular, a lo mejor va a aparecer. ¿Ok? ¿Y tú qué me puedes decir? No, pues no sé, tú, o sea, tú velo, tú pregunta, incluso hay muchas situaciones, ¿no? Dice, hay foros, hay páginas donde tú puedes acceder a esa información. Sí, pero
no es, o sea, en este sentido es algo nuevo lo que venía diciendo. Es una idea que a mí me atormenta y que no la puedo encontrar en ningún otro lado. Y Ujú. que es necesario sí introducirla en un trabajo, pero en un trabajo que va a implicar un esfuerzo particular de cada uno. Sí, y que en esos foros de los que habla ahorita Oscar y en esos medios de comunicación, como pueden ser las redes sociales, difícilmente vamos a encontrar una pasión que atormente. No. No. Es decir, nos topamos con los decires comunes, populares, que circulan a nivel social, lo que está en la cultura, cuestiones pues más inmediatas, resolución de problemas, qué sé yo, Sí, como problemas las partes prácticos. más técnicas de cómo le hago para Sí, arreglar la llave del agua, cómo le hago sí, para cambiar la batería de mi coche, ese tipo de cosas. Y o sea, y sí. sirven, pero en cuestión de situaciones más puntuales y más delicadas, como pues esta situación de que uno se atormenta, ya no va a haber, Ujú. no hay espacio para eso. No, no. Y creo que si les parece bien, pues ya estamos sobre la hora del término de la transmisión del día de hoy. Me parece que eso puede a nosotros atormentarnos con poder continuar, creo yo, probablemente podríamos hacerlo, proponerlo para la semana entrante, continuar con el desarrollo, con hablar al respecto de pues por supuesto, de Sigmund Freud, del psicoanálisis y de aquello que Ujú. pues en su raíz, digamos, en el orden de la creación, lo sostiene. Sí, Misa. Sí, nada más decir eso, que Freud no es posible de superar. Ujú, No es posible de superar. Es decir, eh, hay que entender muy bien, creo que eso lo podemos seguir desarrollando la siguiente emisión, de por qué podemos decir que no es posible de superar, por más intentos que se han hecho. Y lo que usted nos trajo, Germán, también en ese texto da testimonio de eso, ¿no? ujú, Sino más bien podemos hablar de desviaciones, de disensiones en relación a los fundamentos del psicoanálisis, en relación a la persona de Freud mismo. Ujú. Pero lo descubierto por él no es posible de superar. ujú. Tiene que ver con un gran descubrimiento para la humanidad. Así, para la humanidad. Entonces, y, imposible. Ujú. Sí, en ese Ese es sentido, el golpe. Freud no compite. Freud no está compitiendo. Exacto. Ujú. Y Pues otro golpe narcisista cuando dicen es que no está compitiendo, es psicoanálisis. sí, pues más claro dicho por nuestro colega Oscar, creo que no hay. Entonces, creo que con eso bien podemos despedir por el día de hoy y convocarlos a que estén con nosotros la semana entrante y el resto de la semana en las emisiones que tenemos de las retransmisiones de programas anteriores. Entonces, nos reencontramos por acá en Palabra de Hombre de aquí a 8 días y mientras tanto, pues sigan aquí en contacto con nosotros. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.